Bendiciones. Este es el día que hizo Jehová para bendecirnos. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Bienvenido Intercesor 24 horas. Si eres simple alguien que viene por primera vez al canal, alguien que primera vez nos está visitando, te invitamos a inscribirte, a compartir el contenido si te gusta, a darle like, a identificar las historias bíblicas que se comparten y a compartir la cita en el caso de que no se ponga. Ciertamente Dios ha sido bueno en todo tiempo, tenemos que reconocerlo y en gran parte venimos porque estamos buscando su presencia. No que no esté, la presencia de Dios siempre está con nosotros. Él dijo, he aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero es una promesa condicional. Es la promesa del mismo Jesucristo, de nuestro Salvador, de nuestro Señor, para aquellos que se disponen a hacer la voluntad del Padre. Esos que vamos llevando el Evangelio de la palabra, compartiendo lo que Él nos da, los que estamos comprometidos con el reino de Dios y su justicia, aquellos que amamos a Dios y Dios da la manera. Él dice cómo le gusta ser amado, cómo Él entiende el amor. Y la palabra nos dice a través de Jesucristo y del Espíritu de la palabra, el mismo Espíritu Santo da testimonio de que la única forma que tenemos de amar a Dios es cumpliendo su palabra, obedeciéndole. Ciertamente esa obediencia es reflejada en cuanto a los mandamientos. Cuando los mandamientos que el Señor nos da, si los revisamos bien, son puras instrucciones para que nos vaya bien en todas las áreas de la vida. Entonces ciertamente sabemos que somos el objeto de su amor y que Él se incomoda y se molesta cuando sus hijos, cuando su creación amada, por la que su Hijo amado Jesucristo también dio su sangre y realizó tantos sacrificios, aquellos hijos por los que el Espíritu Santo está en nosotros, con nosotros y entre nosotros, para que no nos confundamos, para que no nos perdamos, para que podamos ser ayudados e instruidos. Ciertamente en esta hora vamos a orar pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé un espíritu enseñable, pero también para que nosotros podamos aprender las cosas que Él nos quiere enseñar. Padre bueno, Señor y Dios nuestro, en el nombre de Jesús, permite que hoy vengamos mansos y humildes, que hoy tu pueblo, Señor, nos podamos venir a meter debajo de tus alas, bendito Dios, para ser cuidados, para ser levantados y restaurados, pero que también tengamos el oído sano a través de la sangre del Cordero, ungido nuestro oído, para que nuestro oído espiritual, Señor, no se rebele con iniquidad, con rebelión y rebeldía contra ti, sino que en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo nosotros podamos someternos como Él hizo, mansos y humildes a tu perfecta voluntad, Señor, que aunque en un principio pueda ser dolorosa, ciertamente es agradable y perfecta para que obtengamos el fin que esperamos. En el nombre de Jesús, permite, Espíritu de Dios, que hoy tengamos el espíritu correcto, que hoy podamos trabajar en el poder de la unidad, de manera que esta palabra sea para exhortar, para redarguir, para corregirnos, para enderezar nuestro camino, para que la visión eterna sea abierta y para que ciertamente ejercitemos la fe, para que ciertamente hoy nos comportemos un poco mejor que ayer, para que ciertamente hoy te amemos más que ayer, en el nombre de Jesús. Levantamos los ángeles celestiales, esos que el Señor desde el principio de la fundación del mundo nos asignó a cada uno de nosotros, aún a su misma iglesia, para que en los niveles necesarios nos ayuden a pelear, de manera que las aves de los cielos no se coman la palabra que hoy has de ser impartida, y para que la sangre de Cristo nos inunde, de manera que nosotros mismos podamos ser buena tierra, una tierra que dé fruto en medida remecida, apretada y abundante, con la semilla de la palabra de Dios que hemos de recibir hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Ciertamente, aquí va el primer ejercicio. Hay un versículo bíblico que nos habla de que nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para nuestros propios deleites. Ahora, ¿cómo podría yo no recibir salud para mi cuerpo si eso no es solamente para mi deleite? ¿Cómo podría? La voluntad de Dios dice que es que yo esté bien, que yo sea prosperada en todas las cosas, y mi salud es un área en la que yo debo ser prosperada. Entonces, si yo sigo manifestando enfermedad después de unos meses, de unos años, de muchos años, de estar orando por una afección que aflige mi cuerpo con enfermedad física. Estamos hablando de enfermedad física primero. ¿Qué enfermedad física? En algún órgano de nuestro cuerpo, esto que llamamos cuerpo.
incluidos los sistemas, incluidos las partes del cuerpo y cuanta división de la manera que se haya hecho. Ok, ciertamente tengo este tipo de enfermedad. ¿Cómo es posible que yo orando, ayunando, buscando al Señor por un tiempo corto o muy largo o toda mi vida siga manifestando enfermedades en mi alma? ¿En qué parte de mi alma? ¿En mi pensamiento? ¿En mi cerebro? ¿En mi corazón? ¿En mis sentimientos? ¿O en mi voluntad? Enfermedad en mi voluntad. Y vamos a tocar un poquito ese tema. Enfermedad en mi voluntad en cuanto a que no hago lo que entiendo que está bien, sino que cuando me reviso me doy cuenta que lo que hago está mal hecho y no tengo la capacidad de arrepentirme y de corregirme. En mi voluntad en cuanto a que me doy cuenta de que lo que hago va contra Dios, pero yo disfruto y estoy bien con lo que está contra el Señor. Voy a poner un ejemplo. Yo entiendo que mi forma de vestir se debe moderar. Moderar a la representación de una hija de Dios, de lo que yo soy. Pero ciertamente mi cultura y mi mente, mi estructura de pensamiento frente a ese tema riñe. ¿Con qué riñe? Riñe con la nueva forma de vestirme. Yo sé que como hija de Dios debo ser sujeta y obediente a mis autoridades, pero ciertamente me cuesta someterme. En el momento que la palabra me confronta en alguna área de mi vida, yo me vuelvo contra mi pastor, yo me vuelvo contra los líderes, yo me vuelvo contra el gobierno, me vuelvo contra la policía, me vuelvo contra el que me exhorta sin ni siquiera tomarme el tiempo de pensar si la instrucción y la corrección que se me dio estaba correcta o si yo no la estoy viendo. Quiero decirle que hay que revisar muy bien, porque la palabra dice que Dios o el Padre al Hijo que ama le corrige. En otras versiones dice que Dios, Jehová el Padre, al Hijo que ama lo exhorta. Otras dicen lo castiga, lo disciplina. Y todas esas palabras requieren mucho dolor en la medida en la que yo me sujeto o no a la disciplina, a la instrucción, a la corrección que se me está dando. Porque hay hijos a los que tú le puedes decir, fulano, y con decirle su nombre, él entiende el tono y tiene un oído enseñable, tiene un oído dulce, tiene un oído obediente. Y él sabe que se le está instruyendo, que se le está corrigiendo y él inmediatamente atiende a tratar de ver sobre qué se le está direccionando. Hay hijos a los que tú te cansas de decirle el nombre y hasta que tú mismo no lo vas a traer, él no aparece, él no viene, él no escucha. Hay otros a los que tú simplemente con decirle, fulano, estás haciendo esto y esto y esto, está mal, no quiero que lo vuelvas a hacer. Es un niño o una persona que llora, que se quebranta y no lo quería hacer así, no pensé que mi acción tuviera ese impacto, me voy a corregir y en verdad comienza a caminar con un cuidado que tú lo ves que él está procurando no caminar por ese camino o por la instrucción que se le dio. Ciertamente hay hijos que tú lo azotas, le pegas, le quitas los juguetes, lo dejas a duras penas con la comida rasa, le quitas absolutamente todo, llegas al castigo físico y no atienden. Luego van a un lugar donde ellos crecen y en la escuela tienen el mismo problema porque no se sujetan. Siguen caminando adolescentes y no se sujetan. Llegan adultos, a viejos y nunca adquieren la capacidad de sujetarse. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que nosotros como intercesores, como hijos de Dios, que estamos ejerciendo nuestras acciones de identidad. Porque la palabra dice, y aquí otro versículo que quiero que tú me pongas la cita bíblica, dice, cita, que ustedes dan frutos conforme a su padre. Ustedes se comportan de cuyo padre son. Y ustedes son como su padre, padre de mentira. Desde el principio ha sido mentiroso. Y ustedes son hijos de su padre. Ustedes dan frutos conforme a su padre. Entonces, ciertamente Jesús dice que los que se están comportando de acuerdo a las obras de la carne, de acuerdo a la mentira, al odio, la rabia, el resentimiento, los que están incluso causando pleitos entre los hermanos, los que no se están sujetando a la palabra, los que no se sujetan a autoridades, aquellos que se rebelan contra todo lo que se llama Dios, esos son los que están dando frutos o que están manifestando las obras de su Padre, no lo digo yo.
para que ahora tampoco se vayan a venir contra mí. Ahora, el mismo Jesús también nos exhorta en otro versículo bíblico, le insto a que lo ponga, dice, ciertamente, alguien le preguntó, muéstranos al Padre, y él dijo, ¿no me veis? ¿Acaso no estoy con vosotros? Tanto tiempo he estado con vosotros y todavía me preguntan que le muestre al Padre. Ciertamente os digo que el que me ve a mí ve al Padre. ¿Sabe por qué? Porque Él es hijo del Padre. Y siendo hijo del Padre, ¿qué obras usted cree que Jesús manifestaba? Las obras de su Padre. El que vio a Jesús, vio a su papá. Porque cuando Jesús caminaba como Dios dijo que Él debía caminar. Manifestaba las obras del Padre, manifestaba el carácter del Padre, manifestaba la voluntad del Padre, hacía la voluntad del Padre, cumplía con los mandamientos. Es más, cumplía con lo que su identidad como hijo le correspondía. Jesús ejerció a plenitud los 5 ministerios. Yo sé que algunas cosas, incluso a mí todavía me cuesta dejar de llamarle ministerio a algunas actividades propias de la identidad de un cristiano, de un hijo, porque así nos enseñaron. Entonces nosotros vemos muchas cosas a las que se le llama ministerio, pero realmente la Biblia habla de 5. Y es eso y no más, son 5. Ahora, que de ahí se desprenden un montón de actividades que tienen que ver con tu identidad o para desarrollar esos ministerios, absolutamente. Pero ahí como vamos, Jesús en cierta forma se le instó a tener un montón de comportamientos y conforme a la expectativa de los saduceos, los sevicios, de los escribas, de los fariseos, la identidad de lo que el pueblo entendía que tenía que ser el Mesías, lo que el gobierno pensaba que tenía que ser el Mesías, y él tenía una identidad muy clara. Jesús estaba tan claro en el tema de la obediencia y el someterse y cómo se debía amar al Padre, que cuando una tarea a la que se le llamó le fue gravosa y le fue difícil, que él sentía que se moría en la agonía y entendía el dolor que le tocaba sufrir, vino en oración, en ruego y súplica, y se apartó. Y buscó incluso gente que él pensó que podía estar ahí al lado de él para apoyarlo, para él poderse disponer para hacer la voluntad de Dios. Y fue y clamó, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Óigame, desde el principio la petición fue con humildad. Desde el principio la petición no fue buscando salirse del proceso, no fue tratando de saltarse del proceso, ni de evitar el dolor. Era difícil. Y en el Padre estaba pasar o no esa copa. Y Él le pregunta, si es posible, no está diciendo quítamela. Mira, me quiero sanar hoy, porque es que no sano. Este Dios no sirve para nada. Me voy a mi mundo otra vez a seguirme contaminando que me lleve el diablo. Oh no, este Dios no sirve para nada. ¿Cuánto tiempo tengo pidiéndole que me cambie este varón aquí al lado mío y yo sigo sufriendo y padeciendo con este verdugo aquí a mi lado? ¿Cuánto tiempo llevo pidiéndole a este Dios de que por mi hijo y mi hijo no cambia, cada día lo veo peor? ¿Cuánto he pedido por una casa, por un plato de comida dignamente y todo el tiempo estoy mendigando y todo el tiempo tengo un problema y si nunca me alcanza y si no es una cosa la otra? No, yo ¿sabe qué? Fuera, yo me voy con este Dios. Mira, me mató mi hijo, me mató mi papá, me estoy muriendo yo. Reniego de ese Dios, no me sirve, no lo quiero. Ahora, voy a hacer un paréntesis y un énfasis aquí. Si a usted le parece que alguna historia de las que yo estoy hablando es usted, qué bueno que sea así. ¿Sabe por qué? Porque eso le dice que seguramente usted es hijo y que la palabra lo está confrontando para que usted corrija y realmente obtenga el bien que usted espera, porque Dios quiere que usted obtenga el bien que usted espera. Claro que Dios quiere que su matrimonio se arregle. Dios, es más, quiere que usted se case como corresponde, bajo los principios que corresponde, para que tenga la cobertura que Él da bajo un matrimonio que se conforma como Él quiere. Claro que Dios quiere que usted crezca apartado del mal y santificado, con la posibilidad y con la plena capacidad de santificarse delante del Señor. Claro que Dios quiere que usted sea sano. Y es más, la palabra dice, encuéntrame el versículo, que Dios quiere que seas prosperado. Te lo dice Pablo, un apóstol. Que Él quiere, hermano, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Pero aquí viene la condición: conforme prospera tu alma, porque él sabía que un alma que no ha prosperado no puede alcanzar ciertas cosas.
porque tenemos que limpiarnos de muchas cosas. La palabra dice que ciertamente engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. La palabra nos dice que el hombre tiene un espíritu que es del hombre que mora en nosotros. Yo tengo un espíritu que es mío propio, el espíritu de Elizabeth Pimentel, no sé, Dios me llama con otro nombre, pero el nombre terrenal que conozco, ese es mi nombre yo tengo un espíritu, pero el Señor me selló con su espíritu para que yo pueda volver a relacionarme con Él como estábamos en un principio. Me sella con ese espíritu, me da la sangre que me redime, que me justifica, la sangre que me cambia el genoma, que me transforma en una persona capaz de comportarme como un hijo, de sujetarme, de cumplir los mandamientos. Entonces ciertamente la palabra me está diciendo que en mi corazón, aquí adentro, pueden haber emociones y una cantidad de situaciones y de depósitos que ciertamente no son los correctos y que no son los buenos delante. Ciertamente el Señor quiere que nosotros recibamos todas esas cosas, pero hay procesos que nos corresponden a nosotros. Por ejemplo, nosotros somos los encargados de revisar dentro de nuestro corazón qué es lo que está pasando con nuestro corazón. Nosotros somos los encargados de revisar qué está pasando con nuestra estructura mental. Cualquier cosa que pasa contraria a la palabra en nuestra vida no tiene que ver con la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios para nosotros es que tengamos todas estas cosas. Tiene que ver con mi incapacidad a sujetarme y a revisarme, a ir al Espíritu Santo y preguntarle, Espíritu Santo, ¿qué hay aquí? ¿Qué depósito tengo yo aquí? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Que estoy manifestando estas cosas que no son correctas delante de Dios. ¿Dónde está mi fallo? Porque yo te aseguro que el fallo no está en Dios. El fallo no está en la palabra. El fallo está en nosotros. El fallo está en mí. El día que yo logré, por el favor y la misericordia de Dios, entender que el fallo no estaba en Dios, dejé de pelear con Dios. Dejé de pelear con Dios porque trabajando como un burro, yo estaba muy inscrita en Deuteronomio 28 para el lado de la maldición. Pero la maldición allí dice que esa maldición me alcanzó y me persiguió porque yo escogí mal, porque recorrí un camino que me llevaba ahí. Ahora, ¿cómo yo culpo a Dios? Si ahí está, si yo no lo leí, es como, mira, es como cuando nosotros vamos conduciendo y vamos tan rápido que no tenemos la oportunidad de mirar los carteles de aviso que hay en la carretera. Es como cuando yo cojo un carro y me subo a un carro, pero yo no hice realmente el curso. Yo no hice el curso ni el escrito para conocer las señales. Yo no hice el curso para el práctico. Simplemente yo pagué esa licencia. O simplemente yo estudié para ese momentico. Me lo pasé por encima por la memoria rápida. Y una vez que yo empecé a montarme en un carro, yo sinceramente no sé qué significan las señales. Entonces ahí hay una señal que dice que es un cruce peligroso, una señal que me dice que baje el speed, la velocidad, porque X o Y advertencia, es una señal que me está diciendo que no puedo adelantar allí, es una señal que me está diciendo que la carretera se está construyendo y que está de determinada manera, y yo como voy a quién sabe qué límite, qué velocidad excesiva, y además no me sé, entonces voy, me estrello, me mato y le echo la culpa al gobierno, a la carretera, a los demás transeúntes, al carro, a cualquiera. Pero no asumo mi responsabilidad porque no me puse el cinturón, porque no me puse el casco, porque no revisé si el carro estaba bien, porque yo no he cambiado las llantas, porque no le he hecho mantenimiento, porque me compré un carro y ni siquiera me di a la tarea de saber qué tanto necesitaba un carro y si yo estaba en las condiciones de tener un carro. Así vamos por la vida, así tenemos hijos, así compramos propiedades, así nos metemos a carreras, así nosotros tomamos decisiones de comprar o no ciertas cosas y luego nos vemos inmiscuidos en un montón de problemas y le queremos echar la culpa a todo el mundo cuando las consecuencias se nos vienen encima si queremos que Dios nos dé la vida como a nosotros nos da la gana. Cuando ganándonos $1,000,000 de pesos, $1,000, 5,000, lo que sea, gastamos 20,000 veces por encima del presupuesto y andamos con tarjetas de crédito y nos gastamos el salario y nos gastamos también la tarjeta de crédito y estamos llenos de deudas. Cuando nosotros no hacemos lo que el Señor nos dice que tengamos que hacer, y óigame, la Biblia lo dice habla por todas partes del diezmo, ofrenda, pacto, siembra. Y si un TikToker dice que es que no hay que pagar eso, yo suelto la Biblia y me voy detrás de lo que ese TikToker dice porque eso es lo que yo quiero escuchar. Y luego vengo y me mato con Dios y me pongo a pelear con Dios y a contender con Dios. Ciertamente quiero terminar el mensaje con lo siguiente. Durante este tiempo de ayuno, estamos buscando, entre otras cosas, que el Señor nos muestre dónde están nuestros fallos.
Que el Señor nos muestre dónde estamos operando bajo maldición. Maldiciones ciertamente que nos hemos ganado, o maldiciones que ilegalmente el enemigo está oprimiendo con las que el enemigo está oprimiendo nuestra vida. Pero yo te voy a contar algo. Hay una mujer en la Biblia, en Mateo 15, que ella tenía a su hija endemoniada. Jesús está comiendo con los discípulos. Y ella se acerca y le dice, maestro, mira que mi hija esto y esto. Y Jesús no le contesta. Y la señora no se cansa, ya sigue. Hasta que los discípulos, oiga, no los apóstoles, los discípulos, se hartan de escuchar a esta mujer detrás de Jesús clamando por su hija. Y la miran y ven que ella es una cananea. En el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia, en la ley, dice que ellos son un pueblo prohibido para que el pueblo de Dios se mezcle. Está prohibido que se den a las hijas de los hebreos, en esa época ya Israel, en casamiento con los cananeos. Se es prohibido mezclarse con ellos. Es más, hasta vivir con ellos. Ciertamente, ellos la ven y entienden que ella no es digna de recibir nada de Jesús, porque el profeta, el Mesías, fue enviado a su pueblo, a Israel, y ella no es israelita ciertamente. Entonces ellos le dicen, maestro, pero despídela pues, porque esta mujer nos tiene acosados aquí. Y Jesús la mira y le dice, ciertamente no es lícito dar el pan de los hijos a los perros. La confronta la palabra. Ella conocía la palabra. ¿Sabe por qué? Porque la respuesta de ella fue, pero aún los perrillos comen de lo que cae bajo la mesa, de las migajas que caen bajo la mesa de su amo. ¿Quiere que le diga una cosa? Ojalá nosotros tuviéramos la capacidad de entender nuestra posición delante de Dios y de las autoridades que Él nos impone, para que alcanzáramos más bendición. Yo misma hoy me confronté muchísimo en muchas etapas de mi vida, no con culpa, sino para corregirme. Esta mujer le está diciendo a Jesús, yo sé que yo soy cananea, yo sé que soy pecadora, y yo sé que ciertamente si mi hija está endemoniada porque eso es de mi pueblo. Ella reconocía un genoma en ella que Dios no quiere, el del perro. Y ella dice, ciertamente los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de sus amos. Usted y yo no somos perrillos. Usted y yo no somos, Jesús no es nuestro amo. Nosotros no somos esclavos. Nosotros estamos llamados a ser hijos. Estamos llamados a sojuzgar la tierra, dice en Génesis. A señorear sobre la tierra. Estamos llamados a cuidar, es nuestra, nos la entregaron, todita, tuya. La sujetaron a mí, ella me tiene que servir a mí. Y yo a ejercer dominio, mayordomía, señorío sobre ella. ¿Y usted sabe qué? Esta mujer le dice a Jesús, tú eres mi amo. Nada está, todo está sujeto a ti y yo estoy sujeta. Si tú dejas caer una migaja, una palabra, mi hija es sana y sé que yo también. Y ahí había un montón de gente diciendo, yo me merezco, yo puedo, esto es para mí. Y Jesús le dice, ciertamente has dicho. Hágase como tú dices. Y empieza a exhortar a los que están alrededor. ¿Usted sabe una cosa? Llegó un punto de mi vida donde cuando mi hogar no funcionaba como debía, yo comencé a cuestionarme a mí misma. Cuando yo veo un comportamiento en mis hijas, que ciertamente mis hijas son en verdad para el estándar de hoy, y olvídese de estándares, son unas niñas buenas. Dios me ha dado unas buenas niñas. En el sentido de que, de verdad que son niñas. No se parecen a las muchachitas que crean en el mundo. Ellas realmente son hijas del Señor. Y cuando yo veo algo que me llama la atención o que me confronta, yo digo, ¿cómo las eduqué? ¿Realmente yo miré el depósito que estaba poniendo en estas niñas?
Cuando yo veo que se presentan situaciones en mi casa, yo también me siento y empiezo a preguntar, Dios mío, ¿cómo esto opera para transformarme a mí, para cambiarme a mí? Yo me di cuenta, y no sé si es el momento para soltarlo, pero es un principio del reino y del hogar que un día lo voy a tocar con ustedes. Las mujeres tenemos que dejar de estar pensando todo el tiempo en el marido, en lo que hace, en lo que no dice, en lo que pone, en lo que no pone, si me trata, si me hace, si me pone, si me quita, si hace. Mira, en el primer juicio que hubo sobre la tierra, allá en el Edén, cuando nosotras pecamos y le compartimos el pecado al hombre, adivine, se establecieron principios también. El hogar tuyo va a cambiar en la medida que tu mujer te sometes primero a Dios y luego a ese marido que te tocó. ¿Qué tan duro lo ves? Esa era la piedra que se necesitaba para estrellarte y sacarte la arena y sacarte todo lo que te estorba para que fueras moldeada deliciosamente en las manos del alfarero. ¿Qué te azota que no se va? ¿Pobreza, miseria, escasez? ¿Tu hijo que no regresa? ¿Un esposo que te maltrata, que te humilla? Bueno, vamos a abrazar esa cruz y vamos a dejar de estar tratando de ponerle esa cruz a otro. Vamos a cogerla como Jesús, nuestro Señor, nuestro ejemplo. Cogió la cruz y dijo, dame, ¿cuál era la copa que me tocaba? Pequeña no, démela toda, me la trago. ¿Qué era lo que me tocaba? 39 azotes, los tomo. Pilato le dijo a Jesús, no sabes que se me ha dado autor, que yo tengo el poder y la autoridad para soltarte o para matarte. No tienes más autoridad sobre mí que la que mi Señor te da. Esa enfermedad no tiene más autoridad sobre usted que la que el Señor le da. Ese marido no tiene más autoridad sobre usted que lo que el Señor le da. Esa situación con su hijo no tiene más autoridad que la que Dios le da. Su situación económica y cada circunstancia que se presenta sobre nuestra vida no tiene más potestad sobre nosotros, su autoridad, que la que Dios le da. Y muchas de esas circunstancias están ahí para que nosotras nos alineemos y nos moldeemos. Los hombres tienen la obligación delante del Señor de ejercer excelente mayordomía absolutamente con todas las cosas, incluido su hogar. Sin olvidar, porque hay un llamado de atención, vivid con ellas pacientemente. Recuerda que son coherederas a la par, igualita contigo, pero la sujeté a ti y si la maltratas, soy yo su papá. No puedes ejercer mayordomía sobre la iglesia en administración si no eres capaz de administrar la primera cosa, el primer ministerio que se te dio, que es tu casa. A ti no se te mandó a maltratar y a subyugar a tu casa. Se te mandó a administrarlas y a salvarlas, a rescatarlas, a redimirlas, a dignificar tu casa como Cristo a la iglesia. Ciertamente es necesario que yo entienda que cuando la palabra me confronta, no es la persona, es la palabra. Y lo que se irrita y lo que se molesta es mi pecado, es mi dureza, es mi rebeldía. Y cuando la veo en mí, no me tengo que ir a pelear contra la gente. No tengo que salir como los escribas y fariseos a crucificar al Cristo que me pusieron enfrente. Me tengo que mover y decir, Dios mío, ¿cómo yo resuelvo esto? Mis problemas no se resuelven dejando de orar, dejando de leer la Biblia. Al contrario, entre más cosas vienen, más leo la Biblia, más me pongo, más me someto, más me meto, más me sumerjo. Porque en el nombre de Jesús es como yo voy a salir de allí. Ciertamente esta mujer cananea tuvo una fe increíble. Porque hay gente que está en la casa y se cree superior al papá. ¿Usted ha visto hijos que se creen superiores a los papás? ¿Usted ha visto esposas que se creen superiores al marido? ¿Usted ha visto maridos que se creen superiores a su esposa, a sus hijos, a su casa? ¿Usted ha visto gobernantes que se creen más que el pueblo? Bueno, eso es aberrante. No es así el diseño. Ciertamente, Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la exhortación, te doy gracias por los procesos, te doy gracias por todo lo que me has trillado, por todo lo que me has sacudido, por todo lo que me has hecho para sacarme las piedras, la arena, la sequedad, la dureza, todo lo que estorba para que me convierta en una vasija de honra que pueda ser llena del Espíritu Santo, porque entiendo que yo soy un jarro y el jarro tiene que dar de su porción a cada vaso. Y si yo me lleno de ti, Dios mío, voy a poner la unción correcta.
Yo te ruego, Dios mío, que a mí, a cada uno de los que hoy escucha verdaderamente este mensaje con un oído verdaderamente ungido, Señor, logremos, Dios mío, someternos mansos y humildes bajo tu poderosa mano para ser transformados en aquel que nos llamó a la luz admirable, para que nuestros ojos estén puestos en el autor y consumador de la fe, y ese es Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga mucho. Suscríbete, dale like, comenta. Espero ver los versículos bíblicos en los comentarios. Y otra cosa, espero también en el nombre de Jesús que la palabra nos lleve por el camino correcto y que tengamos la capacidad de discernir lo bueno de lo malo, retener lo bueno y echar fuera lo malo. Que Dios te bendiga mucho.